¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues, ¿qué les parece si platicamos del tema que convirtió Twitter X en un verdadero hervidero con todo tipo de reacciones, de todos colores, de todos sabores? La renuncia de Arturo Saldívar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos primero con la información y después, por supuesto, vamos a ir con la opinión en torno precisamente a este tema que les reitero, vale la pena analizarlo con mucho, pero con mucho cuidado. A ver, con efectos inmediatos, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea presentó su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La renuncia se hizo efectiva el día de hoy y será presentada ante el Senado de la República conforme a los procedimientos constitucionales vigentes. El ministro Saldívar mencionó que su decisión responde a motivos personales que le impiden continuar desempeñando sus responsabilidades con la dedicación que requiere el cargo. Uno de los puntos en donde más vale la pena poner, sin duda alguna, la atención es donde él habla que sus aportaciones ya en este momento en la Suprema Corte son marginales, lo que nos da cuenta de una mayoría conservadora, una mayoría de tendencia derecha en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la conformación precisamente del máximo tribunal, pero también en donde habla en esta renuncia el ministro Arturo Saldívar de que pues sus capacidades, su experiencia se pueden desarrollar mejor en otros espacios, en otros escenarios, en donde se anteponga el interés supremo de que los menos favorecidos sean los más beneficiados, en donde se busque la justicia social. Durante su gestión, el ministro Saldívar, sin duda, ha sido una figura prominente en la implementación de reformas judiciales significativas. Ha trabajado con empeño en la promoción de la transparencia, de la justicia abierta. Ha enfatizado constantemente en la importancia de la independencia judicial y la protección de los derechos humanos en México. Ustedes recuerdan cuando el presidente López Obrador le pidió que se mantuviera 2 años más al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso el presidente presentó una iniciativa al respecto y el propio Saldívar la rechazó por considerar que era un acto pues completamente fuera de cualquier congruencia y que de una u otra manera iría en contra de la propia Suprema Corte de Justicia, del propio Poder Judicial. El presidente de México y miembros destacados de su gobierno pues han expresado su respeto por la decisión del ministro, han agradecido su servicio al país y bueno, se espera que en las próximas horas se dé a conocer más información sobre los pasos a seguir para la designación de su sucesor. Eso fue lo que se dio a conocer en cuanto a la información de el ministro eh, Arturo Saldívar. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones que vale la pena, por supuesto, compartir con ustedes de entrada? La de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitió una reacción tras conocer esta medida, esta acción. El máximo tribunal cita el texto que difundió el todavía ministro en sus redes sociales, sin mencionar alguna comunicación interna, y también recuerda el artículo constitucional que establece que las renuncias únicamente procederán por causas graves, un punto que ha generado mucha de la controversia y mucho, por supuesto, el debate en las últimas horas. En la nota informativa emitida este martes se lee respecto a la carta difundida el día de hoy por el ministro Arturo Saldívar a través de sus redes sociales. La Suprema Corte informa que se encuentra a la espera de lo que digan el Ejecutivo y el Senado conforme a lo dispuesto en la Constitución. A la letra, el artículo 98 constitucional señala que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte solamente procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado de la República. ¿Cómo reaccionó la oposición? ¿Cuál fue la postura de los diversos personajes de oposición? Por ejemplo, en el Senado, al que le llega la papa caliente, los senadores del bloque opositor de inmediato dieron su opinión sobre la renuncia de Saldívar, en donde la mayoría expresó que en primera instancia pues tendrán obviamente que analizar este suceso. Por ejemplo, Damián Cepeda fue enfático en señalar que habrá que pues checar muy bien si hay alguna causa grave que realmente justifique esta medida. Manuel Añorbe, priista, señaló que analizarán todos los escenarios, incluso el que Saldívar pudiera optar por un puesto de elección
Popular. Miguel Ángel Mancera, del PRD, afirmó que es muy difícil que las cosas ocurran por casualidad, pero que en todo caso corresponderá al presidente primero aceptar la renuncia y después al Senado conocer las causas por las que el ministro dejará el máximo tribunal, ya que la ley establece que solamente por causas graves podría ser válida esta renuncia. Mientras que Eduardo Ramírez, el coordinador de los senadores de Morena, pues dijo, pues todo parece indicar que el presidente ya le aceptó la renuncia, porque Luisa María Alcalde, pues me habló por teléfono y me informó precisamente que están listos ya para mandar sus diversas propuestas y los pasos que seguiremos al respecto. Esa es la información dura, llana, en torno precisamente a Arturo Saldívar, un personaje que llegó al poder de la mano de Felipe Calderón Hinojosa, que fue el que lo nominó, aunque después terminaron peleados, así con letras mayúsculas, peleados por la sencilla razón de que el ministro Saldívar optó por respetar la ley, algo que Felipe Calderón Hinojosa no tiene en su ADN, no tiene en su léxico. Calderón llegó al poder mediante un fraude descarado, descomunal, y así fue todo su sexenio. Un sexenio acostumbrado a violentar el Estado de Derecho, a criminalizar a los pobres, a imponer su santa voluntad con ese enorme complejo de hombre pequeño, y se topó con Arturo Saldívar, no una, en varias ocasiones, que desde la Suprema Corte de Justicia pues mostraba su inconformidad, su indignación, su incomodidad de entrada por la guerra en contra del narcotráfico y todo lo que esto estaba generando, y segundo, con un caso emblemático, el caso Florence Cassés e Israel Vallarta. Ustedes recuerdan que el ministro Saldívar, junto con Olga Sánchez Cordero, tuvieron una actuación protagónica, clave, fundamental para lograr la liberación de la francesa, y esto trajo consigo que Genaro García Luna y el propio Calderón amenazaran de muerte a Arturo Saldívar, y que no una, en varias ocasiones le advirtieran que dejara ese caso, que fue de verdad degenerando de tal forma que llegó a convertirse en un problema diplomático entre el gobierno de Calderón y el del señor Sarkozy, o Sarkozy, como ustedes gusten, ¿no? Que de verdad ya no sabíamos, pues, quién quería parecer más macho, ya no les importaba si la ley, si las reglas, si la libertad de casez o no, simplemente qué chicharrones tronaban más fuerte, esa es la realidad de las cosas. Finalmente fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, no fue durante el sexenio de Calderón, en el que se logró la liberación de Florence Cassé. No se ha podido lograr la de Israel Vallarta, a pesar de que el ministro Saldívar, siendo presidente de la Suprema Corte, lo intentó, no una, en varias ocasiones, al igual que las personas que están detenidas injustamente por el caso Wallace, pero no encontró eco particularmente en la Fiscalía General de la República por las razones que ya les hemos expresado en otras ocasiones, ¿no? Los intereses mediáticos, televisivos, empresariales, políticos, judiciales, que se mueven alrededor precisamente de todas estas personas que en cuanto pisen la calle como debería de ser, ya en automático, porque son inocentes y han pasado años pagando un crimen que no cometieron, pues muchos de los que los metieron pues tendrían que estar detrás de las rejas. El problema es que siguen en el poder de una u otra manera. El problema es que siguen operando desde el poder judicial, siguen operando mediáticamente. Televisa, por supuesto, tiene un papel fundamental en todo ello. Margolis, desde la comunidad judía, presiona con su poder económico, pero lo intentó el ministro Arturo Saldívar. Y hay que ser muy, muy claros, él estrechó su relación con la Cuarta Transformación, particularmente con quien fuera consejero jurídico de la presidencia, hablamos de Julio Scherer. Incluso juntos elaboraron, impulsaron la aprobación de una reforma judicial en 2021, una de las más relevantes en las últimas décadas. Y Arturo Saldívar, ¿cómo podríamos definirlo? Vio cómo se complicaba su futuro al interior del máximo tribunal del país con la llegada de Norma Piña a la presidencia. ¿Por qué? Porque el ministro chocó con ella desde el día 1 y con otros ministros cercanos a Piña, caso de Alberto Pérez Dayán, con quien incluso escaló el conflicto a los ataques verbales, ¿no? Entonces ya tenía varios meses en la cabeza de Arturo Saldívar la posibilidad de renunciar.
él oficialmente ya se incorporó al equipo de Claudia Sheinbaum, y digo oficialmente porque a través de un tuit o a través de un posteo, Sheinbaum Pardo anunció que trabajaría junto con el ministro Arturo Saldívar, ¿no? Precisamente para la conformación, como él lo señala, de la reforma judicial a partir del próximo sexenio. Hay varias voces que dicen, a ver, de entrada la renuncia es anticonstitucional o inconstitucional porque no hay ninguna causa grave y eso podría frenarla en un momento dado. Hay otros que dicen no puede contender por ningún cargo público, no puede ser secretario de Estado. ¿Por qué? Porque así lo mandata la ley. Pero otros indican puede ser un fiscal general de la República, puede ser el próximo titular de la Fiscalía General de la República. Y lo cierto es que como están las cosas al interior del Senado de la República, tan polarizadas entre la cuarta T y la oposición, pues no se anticipa para nada, pero para nada una negociación fácil para aprobar la renuncia. Me queda claro que será uno de los temas que más polémica, que más enfrentamientos generen, ¿no? Entre los partidos políticos, y sin duda el presidente Andrés Manuel López Obrador sabrá utilizarlo para estructurar, fortalecer su narrativa de una reforma estructural al poder judicial. Arturo Saldívar es un hombre honesto, es un hombre congruente con sus propias ideas, aun y cuando, caray, qué reacción se dio también en Twitter, en donde la violencia verbal en su contra a mí me parece totalmente fuera de lugar, y sobre todo cuando proviene de voces que en algunos casos han sido muy inteligentes, que han esgrimido de manera muy articulada sus posturas en contra de las acciones del gobierno federal hacia el Poder Judicial, ¿no? Y que ahora tachan a Saldívar de arrastrado, de poco digno, de agachón, de peón de la Cuarta Transformación, y sin embargo tienen una postura demasiado serena, demasiado cobarde, demasiado arrinconada, cuando se trata, por ejemplo, de señalar las corruptelas de Luis María Aguilar, ¿no? Un hombre cercano, no al Frente Amplio, sino a Ricardo Salinas Pliego, o la relación de Norma Piña con Isabel Miranda de Gualas, y con todo este grupito del cártel policíaco que comanda el señor, o comandaba el señor Genaro García Luna, por supuesto, y que cuenta con personajes tan nefastos como Alejandro Gertz Manero o Jorge Tello y muchos otros más que están ahí siempre agazapados en las tinieblas, en la oscuridad de ese sistema putrefacto que es precisamente el judicial, el policíaco de nuestro país, pero que van de la mano precisamente con Norma Piña. Ahí no los vemos hablar de nada por el estilo, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que esa violencia verbal denota mucho del coraje que se le tenía a Arturo Saldívar por atreverse a cuestionar el discurso, la narrativa tradicional que envuelve siempre a la Suprema Corte de Justicia, que por cuestionar ese oropel que por lo regular se envuelven muchos de los defensores del máximo tribunal, muchos de sus principales integrantes, que no aceptan el mínimo atisbo de crítica, que no aceptan, por supuesto, que las cosas no funcionan bien en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial, y que requieren una reforma importante, y en lugar de estar sentados con el gobierno federal discutiéndola, debatiéndola, analizándola a fondo, pues prefieren precisamente atrincherarse y llevar a cabo distintas acciones en contra de una administración que simple y llanamente no la pueden ver. Esa es la realidad de las cosas, y respondiendo a intereses más económicos y empresariales. Por supuesto que hay una intencionalidad política en todo esto, claro, por supuesto, y no tendría que espantarnos. No tendría que espantarnos el hecho que un ministro diga yo abiertamente voy a favor, ¿no? De la Cuarta Transformación y por eso dejo el cargo, punto. Ya no tengo tiempo para estar asumiendo esa responsabilidad, ya no es correcto que lo está haciendo desde la máxima tribuna del país. Ahora, aquí viene otro tema. El sucesor, decían los morenistas en el Senado que quien llegue, pues estará el tiempo que le faltaba a Saldívar, que es de aquí a diciembre del próximo año, pero también no olvidemos que cuando termine Saldívar, pues ya le tocará a Claudia Sheinbaum, si es que gana la presidencia, como todo indica, nombrar al próximo ministro. Y de esta manera, pues tendría en el papel, ¿no? 4 ministros provenientes de Morena, si no mal recuerdo, incluso 5, si no mal recuerdo, porque varios fueron nombrados ya por el presidente Andrés Manuel López
Obrador. En fin, pues vaya decisión que se generó en torno precisamente a Arturo Saldívar. ¿Qué podríamos decir en torno a este tema también? Yo tal vez lo que criticaría aquí sí son las formas, ¿no? Son las maneras en las cuales Saldívar pues anunció su salida, por ejemplo, en la cual de inmediato se reunió con Claudia Sheinbaum. Bueno, Mario Delgado estaba respondiendo que sí, que a lo mejor lo invitaban cuando a los 2 minutos apareció el tuit de Sheinbaum diciendo pues ya está de este lado. Entonces me parece que por ahí tal vez sí las formas tendrían que haber sido un poco diferentes, sobre todo para calmar a esta cantidad de gente que de verdad, insisto, a mí me ha impresionado la violencia con la cual han atacado a Saldívar, que tendrá un papel clave en el desarrollo de esta reforma judicial que integran en el llamado Plan C. Y obviamente, pues insisto, es una de las cartas fuertes pensando sobre todo en la Fiscalía General de la República. Y cierro este comentario pidiéndoles, por supuesto, su opinión, su like, si les gustó, con un tuit de Miguel Carbonell, un hombre que ha sido muy crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cuestión de aspectos judiciales, jurídicos, de la relación con el máximo tribunal del país. Y el maestro Carbonell dice, la valoración correcta del papel del ministro Saldívar en la Suprema Corte debe hacerse a partir de la lectura y análisis de las sentencias de las que fue ponente, entre las cuales están varias de las más relevantes en la historia jurídica de este país. Me parece que esa es la valoración final que queda más que de manifiesto, más allá de la estridencia opositora. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.